Hola, ¿qué tal? Los saluda Fabián Hernández en este podcast, la tercera emisión de Descifrando el Poder de Comunicación Política Aplicada. Y en este programa me acompaña nuestro coordinador, nuestro director general, el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, que me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal, Fabián? Un gusto, como siempre, estar contigo en este espacio. Muchísimas gracias. Y para contextualizar a nuestra audiencia, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que, bueno, es el nivel de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que, bueno, a unos días de haber asumido el cargo, pues su nivel de aprobación, la verdad es que está bastante bien para hacer justamente estos primeros días de mandato, siendo que algunas encuestas, principalmente una de las Heras, lanza un dato de 77% de aprobación y de El Heraldo de México que lanza un aproximado de 66% y otras encuestas que no bajan del 50% de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que pues bueno, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué representan estas cifras? Bueno, primeramente, Fabián, hay que entender el contexto en el cual se elaboran, digamos, que estos levantamientos, demoscópicos, y hay que comprenderlo en el sentido de que es el arranque, digamos, de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero más allá de eso, Fabián, hay que entender el contexto con el que llega Claudia Sheinbaum, que va arropado pues de una elección presidencial en donde gana por una diferencia mayor a los 20 puntos. Tiene una cifra inclusive superior a la de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 en cuanto al número de votantes, el porcentaje justamente de votos obtenidos. Y hay que sumarle todo esto la posición en la cual se encuentra Morena, que es el partido político que la arropa y la ha arropado en estos años. ¿Cómo se encuentra? Domina la Cámara de Diputados, domina la Cámara de Senadores, gobierna más de la mitad de los estados en el país, domina pues básicamente también muchos de las principales presidencias municipales en el país. No se diga los congresos locales, gobierna, liderea más de la mitad de los congresos locales en el país. Entonces, todos estos elementos son como digamos que el caldo de cultivo perfecto para poder comprender los índices de popularidad en los cuales se encuentra actualmente Claudia Sheinbaum. Y es un escenario atípico, hay que decirlo así, Fabián, porque ha habido elecciones en las cuales el presidente en turno ha ganado, pues digamos, con una diferencia importante, el caso de Vicente Fox, el caso de Enrique Peña Nieto, y que el índice de aprobación es muy similar al de Claudia Sheinbaum, pero con la diferencia de que no es producto de, digamos, de todo el arropamiento que está teniendo a su alrededor, sino es producto de su imagen pública. Y en ese sentido, esto ha provocado que estos expresidentes, con el ejercicio de su gobierno, su imagen pública, que es lo que depende, digamos, de todo el ejercicio de gobierno, ha venido, digamos, a desgastarse y por lo tanto a llevarlos a los índices de popularidad tan negativos que tuvieron, digamos, en sus últimos días o meses previos a la entrega de la banda presidencial. El caso de Claudia Sheinbaum es completamente atípico, Sí. muy similar a Andrés Manuel López Obrador, no igual, porque Andrés Manuel no dominaba los estados, digamos, su Ujú. partido no gobernaba todos los estados, no tenía la mayoría que tiene actualmente en el poder legislativo, en las dos cámaras, no contaba con el gobierno o lideraba, digamos, las cámaras locales, digamos, en los diferentes estados. Y algo muy importante, Fabián, y esto hay que decirlo así, Morena no había tenido el beneficio de la duda en gobierno. O Ok. sea, no había gobernado como en el poder ejecutivo, cosa que ya ahora sí Morena logró o ha logrado gobernar. Y Claudia Sheinbaum no solamente tiene, digamos, cimentada su imagen pública, o sea, no solamente esto depende de ella, sino depende de muchos factores. Morena es el mejor partido, digamos, rankeado, digamos, Mejor en posicionado. imagen pública, mejor Ujú. posicionado. Hay diferentes actores alrededor de ella que le suman también a su imagen pública, el caso del expresidente Andrés Manuel Ah, López claro. Obrador,
el caso de algunos gobernantes, como el caso de Clara Brugada, y si a esto le vamos sumando, digamos, algunos otros liderazgos, como el del hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, o sea, vamos teniendo diferentes elementos que hacen que la imagen de Claudia Sheinbaum tenga mayor solidez a diferencia de sus antecesores. Claro, y justamente para agregar, el que sea un gabinete principalmente conformado por mujeres y que son mujeres activistas de izquierda que claramente buscan este mejoramiento de la imagen pública del gobierno en México, creo que ayuda bastante. Y preguntarle, ¿esto en qué ayuda? ¿En qué forma ayuda a la imagen pública de Claudia Sheinbaum? Bueno, hay que entender que actualmente la imagen pública de Claudia Sheinbaum está teniendo una reingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Es una reconstrucción. No es la imagen pública de Claudia Sheinbaum durante la campaña electoral del Ujú. 2024. No es la imagen pública de la precandidata justamente Claudia Sheinbaum. Tampoco es la imagen pública de la jefa de gobierno ni de la exalcaldesa de Tlalpan. No, ahora es una imagen muy distinta a todas ellas, porque es la primera presidenta en México, o sea, la primera mujer Mujer, que ostenta el cargo. ajá, Segundo elemento es la primera, digamos, vamos a decirlo así, la renovación, la continuidad de un gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que en este caso fue el líder, digamos, moral del movimiento de regeneración nacional Morena, es también el resultado de una reconstrucción en el sentido de decir, no soy Andrés Manuel López Obrador, soy Claudia Sheinbaum Pardo, exacto. y también es una Claudia Sheinbaum distinta en el sentido de mostrar también su liderazgo político, Ujú. porque es la jefa suprema también de las Fuerzas Fuerzas Armadas, Armadas. también su liderazgo político frente a todos los poderes internos que es dominar Morena, o sea, el partido que la lleva al poder, pero también es, es la construcción también de la lideresa también en el ámbito de la toma de decisiones frente a una economía emergente como la que es México. Entonces, estamos hablando que la imagen pública, Fabián, que actualmente se está construyendo de Claudia Sheinbaum es muy distinta a la que veníamos, digamos, o estábamos acostumbrados. ¿Por qué es necesario hacer esto, Fabián? Esa es una pregunta que Claro, deberíamos de hacernos. sí. ¿Por qué es necesario? Porque ya, al igual que Andrés Manuel López Obrador, buscan hacer historia. Que ya el simple hecho de que Sí. llegaran, que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia de México, ya hizo historia, ya es histórico. Ujú. Pero ella busca justamente no solamente pasar a la historia por ser mujer, sino pasara a la historia por sus acciones de gobierno, por su liderazgo frente al gobierno del país y sobre todo por marcar una era en la cual un partido de izquierda, que es el partido en este caso Morena, pueda darle continuidad no solamente con esta, digamos, este periodo que es el de 2024-2030, sino la apuesta es que Morena pueda seguir justamente en el poder. Y ella busca justamente eso, Claro. no entregarle, ella va a buscar lo que en su momento Andrés Manuel López Obrador hizo, que es entregarle la banda presidencial a una persona que es emanada de sus filas y de su, digamos, de su visión ideológica y política. Entonces, para poder lograr eso, Fabián, pues tiene que hacer una reingeniería de su imagen y presentar una Claudia Sheinbaum completamente distinta. Ok, y bueno, dentro de esta creación de una nueva imagen, ¿qué desafíos podría llegar a enfrentar la presidenta para, pues, que sí se transmite este mensaje? Bueno, en primer lugar, el desafío más grande es con su antecesor. Sí. O sea, buscar decir, soy Claudia Sheinbaum Pardo y no soy Andrés Manuel López Obrador, o quien gobierna realmente en Palacio Nacional es la doctora Claudia Sheinbaum y no Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, las acciones pueden llegar a generar una suerte de turbulencia, en primer lugar, en el partido, Ujú. porque el partido no va a ver con buenos ojos si ella empieza a desmarcarse, digamos, del ejercicio de poder o de delegado que le dio Andrés Manuel López Obrador, y ahí puede empezar a haber fricciones. Eso es por una parte. En segundo lugar, la ciudadanía. Sí, claro. A la ciudadanía no le parecería nada bien
que ella empiece a darle un giro a la derecha, como comúnmente se dice, todas las políticas y todo el ejercicio del poder que hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cuál es el riesgo que actualmente tendría Claudia Sheinbaum? Que en esa búsqueda de diferenciarse pueda empezar a disgustar a aquellos, sobre todo el sector obradorista, más fuerte y más radical del país, que pueda ver con desagrado pues este tipo de actitudes o Claro. acciones, ¿no? Entonces, ese es el mayor riesgo, Fabián, y eso puede traducirse en un futuro, o se va a traducir en un futuro, Fabián, en la posibilidad de que Morena empiece a perder espacios de poder político, ya sea las elecciones 2027, varias gobernaturas, varios congresos locales, varias presidencias municipales y lo más importante, la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, el mayor riesgo es ese, Fabián, perder ese obradorismo que es su sello y que nosotros en los podcasts pasados habíamos hecho mucho énfasis, sobre todo en la toma de protesta, de que ella tenía que darle continuidad al discurso de Andrés Manuel. Hablar súper bien de Andrés Manuel, porque si tú te buscas desmarcar, puede haber un riesgo muy fuerte de que pierdas el apoyo popular Sí. y el apoyo político. Y eso, perdiendo eso un presidente, está en graves aprietos. Si no, pregúntenle a Enrique Peña Nieto. Muy bien, y bueno, en contraste, justamente las personas que a lo mejor no la apoyen tanto, ¿a qué se le atribuye que no estén tan a favor o no tengan ese nivel de confianza que tienen otras personas en la presidenta? Ese 77% que confían en ella. ¿Qué pasa con ese pequeño, a lo mejor, ese 23% que queda? ¿Qué pasa con ese, bueno, dependiendo de la encuesta, a lo mejor ese 34% también que queda ahí pendiente? ¿Por qué no apoyan este proyecto? Bueno, en primer lugar, porque son personas más cercanas a la derecha, y cuando digo a la derecha son afines a las políticas de los partidos de la derecha que actualmente existen, que es justamente el PAN, o el Partido de Acción Nacional, y el Partido Revolucionario Institucional. Eso es un primer factor. Segundo, puede ser que no simpaticen con la derecha, pero tampoco simpatizaron con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ok. Y si Claudia Sheinbaum llega justamente diciendo que ella es justamente la continuidad del ejercicio del poder de Andrés Manuel López Obrador, pues este sector va a decir, híjole, más de lo mismo. Ese es un segundo factor. Y otro tercer factor tiene o va encaminado básicamente a una suerte, y eso lo voy a decir así abiertamente, Ajá. a una suerte de el machismo que todavía existe y que en nuestro país ha caracterizado los últimos años a la política en nuestro país y a la sociedad en general. Hay un sector muy grande todavía de personas que no asumen que puede haber, que exista ya una presidenta en nuestro país, o que una mujer sea la encargada, La titular del la Ejecutivo. titular del Ejecutivo. Claro. Entonces, esos tres factores, Fabián, hacen que todavía provoquen ese porcentaje que tú me acabas de mencionar. Ahora, déjame decirte que es un porcentaje menor a comparación de otros expresidentes. Incluyendo Obrador. Por supuesto, o sea, Obrador no llegó con un índice de popularidad tan grande como, bueno, después de haber tomado la presidencia, Ajá. no llegó a un índice tan alto, llegó al 70, 72, 73%, digamos, de aceptación. Ahorita tú estás hablando de la encuesta de María de las Heras, que tiene el 77%. Y en ese sentido, pues no llegó tan alto. El caso de Vicente Fox fue lo mismo, llegaba con un 60 y tantos por ciento. Bueno, no se diga el caso Felipe Calderón, que llegó con un Casi índice, a la mitad, ¿no? Sí, llegó aprobado, pero con muy poquito. Sí. Pues estaba dividido el país y la opinión pública. Y el caso de Enrique Peña Nieto fue diferente, porque Enrique Peña Nieto sí traía una buena aceptación y de hecho él encabezaba y se llegó a llamar el nuevo PRI, ¿no? Ese PRI joven, ese renovado, etcétera, etcétera. Y eso le sumó en llegado momento. El problema es cuando ese nuevo PRI y no se supo mantener. no supo, porque el nuevo PRI dependió muchísimo de la imagen pública de Enrique Peña Nieto. Claro. Y en ese sentido no hubo elementos que le sirvieran para amortiguar, digamos, las diferentes crisis. El partido político tiene un pasado, bueno, que es muy cuestionado. Los liderazgos políticos que estaban a su alrededor también altamente cuestionados. Y a eso hay que sumarle muchos otros factores coyunturales que, bueno,
permitieron o generaron, digamos, esa insatisfacción y por lo tanto social y por lo tanto, pues esa pérdida, digamos, de apoyo. En el caso de Claudia Sheinbaum no es así, ya lo dijimos. Tiene Claro, el apoyo popular, tiene el apoyo del partido que está muy bien posicionado. posicionado, están los apoyos, digamos, individuales de políticos emergentes o ya consolidados, está inclusive el apoyo del sector empresarial o así podemos decirlo de diferentes sectores Académicos. que, Ajá. académicos que la respaldan. Aquí es completamente distinto en el caso de Peña Nieto. Y en ese sentido, todos estos elementos, Fabián, pues, nos hacen comprender la simpatía que actualmente tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, y justamente se puede agregar que incluso que haya posibilidad de que existan las dos primeras mujeres presidentas en Norteamérica, también puede llegar a influir mucho en este nivel de Por aprobación. supuesto, de hecho es un fenómeno que no solamente es de México. Ajá, Recordemos que en Latinoamérica ya hemos tenido casos de mujeres al frente, digamos, del poder ejecutivo, el caso de Dilma Rousseff en Brasil, el caso en Chile, que ahorita no recuerdo bien el nombre de la expresidenta de Guatemala, Guatemala. Bueno, así podemos claro, enumerar ya diferentes países que han optado justamente por ese viraje de que una mujer sea la jefa suprema, digamos, del poder legislativo. Y en ese sentido, el factor también, por supuesto, de que en Estados Unidos, Kamala Harris pueda asumir la presidencia de los Estados Unidos también le suma muchísimo a Claudia Sheinbaum. Por eso sus famosas frases, ¿no? No llego sola, llegamos todas, ¿no? O sea, estos elementos que hacen copartícipe a las mujeres y al momento que estamos viviendo. Entonces, todo esto le suma a Fabián, pero ujú, también puede ser algo que si en llegado momento Claudia Sheinbaum no aprovecha bien, por eso es necesario hacer esta reingeniería de imagen y hacerla de una forma paulatina, muy bien cuidada, una cuestión de cirugía muy, muy detallada, sí, porque puede ser, si no hace una buena administración, un gran retroceso, no solamente para su partido, sino para las mujeres que puedan llegar o aspirar a un puesto similar de representación popular en nuestro país. justo. Y bueno, ahora dentro de su departamento de comunicación e imagen pública, ¿cuál es la tarea principal a la que en este preciso instante para lograr y mantener este 77% de aprobación aproximado, a qué tareas se enfrentan ellos? Bueno, la principal es que sustentar lo que está diciendo. ¿Qué quiere Ujú, decir esto? Lo que menos puede perder un político, o más bien lo que no debe perder un político nunca, es su legitimidad y por lo tanto su veracidad. ok, Un político que pierde su veracidad, o sea, que no le creen, pierde legitimidad. ajá, Entonces, ¿qué debe de hacer ahorita Claudia Sheinbaum o su equipo que está asesorándola? Es, primeramente, mantener esa veracidad, o sea, que sean hechos, no palabras, o sea, que no solamente sea un discurso, sino que el discurso vaya acompañado de hechos, que es lo que está haciendo actualmente, Fabián. Ahorita voy a sí, hablar de eso. ok, Entonces, que vaya acompañado de eso para que le dé legitimidad frente a los demás, a la oposición, que bueno, la oposición está completamente destruida casi en nuestro país, que le dé legitimidad ante la sociedad, los medios de comunicación, el sector, la inversión empresarial. privada, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, e inclusive los países extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que debe de cuidar o qué es lo que debe de hacer el equipo? Es, en primer lugar, que la veracidad siempre sea algo que protejan y cuidan, que hasta el momento han cuidado muy bien, ¿eh? En sus discursos, la doctora Claudia Sheinbaum han cuidado que todo lo que dice vaya respaldado, vaya Exacto. respaldado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, buscar justamente hacer acciones que le den ese sello, que sea característico de su gobierno, que la diferencien de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero que no pongan en riesgo La imagen la del imagen partido. del partido, Ajá. de ella como presidenta y por supuesto del famoso legado de la 4T. Entonces, aquí Fabián se debe de cuidar, y esto lo digo como especialista en el tema, de muchos factores. Lo que se está diciendo, lo que se está haciendo y sobre todo esto, que lo que se esté haciendo vaya en armonía y acorde a los principios ideales que dieron origen a este movimiento.
Ok, y bueno, ahora, ¿cuáles son esas acciones que respaldarán pues sí, esta imagen pública de la presidenta? Que es que nos comentaba hace un rato que justamente tiene que meter mucho énfasis en esto para lograr transmitir ese mensaje, pues que transmitió desde el 1 de octubre y bueno, viene transmitiendo desde mucho antes, desde que iniciaron las campañas. ¿Qué tiene que hacer ella? Bueno, básicamente está haciendo algo que ahí veo diferencias con el gobierno y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero esa diferencia no ha generado, digamos, un distanciamiento y alguna ruptura. Ujú. ¿Cuál es? El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba acostumbrado, o más bien acostumbró, a que cada vez que había un desastre en su administración, un desastre natural o algo que generara, digamos, esa turbulencia o que afectara su imagen, él no decidía acudir a el lugar ni a tener contacto con las personas que en llegado momento o fueron, digamos, se perjudicaron por estos desastres. Los Damnificados. damnificados, exactamente, Fabián. No, nunca visitó zonas damnificadas. Nunca lo hizo. Y esto es un punto muy importante, Fabián, porque Claudia Sheinbaum sí lo ha venido haciendo, o sí lo está haciendo. O sea, el segundo día de su, digamos, después de su toma de protesta, acude primeramente a hablar con las autoridades en Acapulco, pero este fin de semana pasado, estamos hablando del 12 de octubre, acude a un recorrido en las zonas que fueron afectadas por el huracán John. Aquí ya estamos hablando de algo que la diferencia, acerca al público justamente digamos, a los damnificados, pero la diferencia de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo que hacía es sobrevolar a los damnificados o nada más reunirse, digamos, con Sí, las un autoridades. análisis más general. Sí, exactamente, pero no lo veías en la zona digamos, de riesgo. Ujú. Aquí hay un peligro en esto, Fabián, porque, ok, vas a ver a los damnificados, vas a ver a las personas donde está ocurrió la desgracia, y aquí puede ser, si la oposición lo empieza a empujar, decir, ¿por qué ahora sí vas a ver a los damnificados y nunca fuiste cuando ocurrió el desastre de la línea 12 del metro? Repsamen. O el Repsamen en ese sentido. ¿Por qué no acudiste a estos lugares donde hubo una tragedia o hubo una suerte de desgracia a estar directamente con los involucrados o a la zona donde ocurrieron los hechos? Aquí es donde justamente tienes que cuidar, sí diferenciarte, pero hasta dónde me voy a diferenciar. Y esto que ponga en riesgo la estabilidad justamente de mi administración y del legado de la 4T. Y justo que también se juega mucho con esta imagen del humanismo mexicano, que ya lo habíamos Exactamente. venido comentando igualmente en las ediciones anteriores de este podcast, este humanismo mexicano que muestra la presidenta y que considero que también le ayuda muchísimo porque presenta una propuesta que sí habla desde el término político, pero lo habla desde un término un poco más tirando a lo social, Sí, a lo social, al humanismo, a la ayuda, a los principios de la de la 4T humanidad. y de la Ujú. humanidad es no mentir, no robar y no traicionar. Es una cuestión de valores y de ética que la 4T ha construido y que ella ropa y dice, pues no voy a mentirles, no los voy a traicionar y no voy a robar. En ese sentido, esta parte que acabas de mencionar lo adopta y lo genera muy bien para conceptualizar y materializar, digamos, todos los ideales de la 4T. Ahora, a esto debemos de sumarle también que ciertamente le ha dado continuidad a otros temas. Ujú. El caso de las mañaneras que ejercía en su momento Andrés Manuel López Obrador, ella decide, y si nosotros revisamos el discurso, el tiempo, bueno, todos los factores que conllevan a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, podemos comprender, en primer lugar, que sí son las mañaneras, pero no son las mañaneras de Andrés Manuel López Ajá. Obrador. En primer lugar, no duran igual. En segundo lugar, no son las mañaneras o este ejercicio en donde Andrés Manuel López Obrador era la arena, ¿no? La arena Sí, política, donde confrontaba a sus adversarios, los criticaba, inclusive hasta los ridiculizaba algunos de ellos, ¿no? sí. Entonces, Es un protagonismo diferente. completamente distinto. El discurso, de hecho, hay ya algunos ejercicios en los cuales ven que el uso del discurso es completamente distinto. O sea, ya estamos viendo matices, o sea, similitudes, pero también matices. Y eso va de la mano
va de la mano de la construcción del discurso, de la imagen pública que quiere tener. Si algo caracterizó a Andrés Manuel López Obrador es que las mañaneras, en lugar de ser un ejercicio de rendición de cuentas, de deliberación, Ujú. se convirtió justamente en un ejercicio contrario a ello, un ejercicio de nula deliberación, un ejercicio donde se confrontaba, se polarizaba, se criticaba y se juzgaba. Claro. Entonces, ahora Claudia Sheinbaum sabe que ella no puede seguir con ese legado de esa forma. Ella tiene que matizar. ¿Por qué? Porque a ella no le conviene tener también una sociedad dividida, una sociedad donde no permita, digamos, la libertad de ideas, la libertad de expresión, el ejercicio de la réplica, el ejercicio o el derecho a la información. Y por lo tanto dice, no voy a replicar cómo era este ejercicio. Este ejercicio, de hecho, hoy en día muchos analistas están coincidiendo con nosotros ahorita, Fabián, Ujú. de que le llaman las mañaneras muy light. Light en el Sí. sentido de que son rosas, son tranquilas. Hasta la misma prensa va con todos los ánimos, no de pelear ni de confrontar. Sino de saber de la fuente de información Exactamente, primaria. Y que exactamente. incluso a esto ayuda el propio fondo de las mañaneras, que es un fondo blanco que transmite un poco más de paz, que no es como ese color guinda característico de Morena, sino ya es una mezcla diferente entre el blanco que se viene manejando igual desde Sí, una te da más narrativa. tranquilidad y todo eso. Claro. Y bueno, Ya, pero antes de eso, ajá, Fabián, quiero hacer una acotación. Ahora, ¿esto qué tanto le ayude? claro. Las mañaneras de Andrés Manuel tenían el objetivo de posicionar, y voy a decirlo así, polarizar posiciona. Ujú. Lo negativo siempre va a llamar más que lo positivo. Ah, sí. Y en ese sentido, gracias a, digamos, al ejercicio de las mañaneras, Morena logró justamente los resultados que actualmente ostenta Claudia Sheinbaum, o sea, Así el es. beneficio. Aquí vamos a ver si se mantiene con este ejercicio de la misma forma y la imagen pública. Por eso digo que hacer imagen pública no es tan sencillo. Es una cuestión muy delicada porque imagínate que después de algunos informes vean que estas mañaneras de Claudia Sheinbaum no tienen el mismo impacto que tuvieron las que del el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí ya estamos poniendo justamente un foco de alerta, porque si Ok. tú no tienes impacto, la gente sabe menos de ti y al saber menos de ti, le da la posibilidad de que otros ocupen ese espacio. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver qué tan riesgoso es también ese viraje y esa construcción de nueva imagen pública. Muy bien, y bueno, para finalizar, ¿algún comentario que le gusta agregar, le gustaría agregar a esta conversación? ¿Algún dato? Bueno, un dato importante de esto, Fabián, es justamente que el ejercicio que actualmente está haciendo Claudia Sheinbaum va encaminado también como un esfuerzo de reconciliación con ciertos sectores que estuvieron peleados o muy peleados con la 4T y con Morena. Ujú. ¿Cuál es ese sector? El de las mujeres, el primero de Sí, ellos. Reconocer el papel de las mujeres, ya lo dijo la mismísima presidenta, que las mujeres deben de sentirse presidentas en sus hogares y que ellas son presidentes en sus hogares. Entonces, aquí hay una suerte de reconstrucción y reconciliación con este sector, que vamos a decirlo así, el movimiento feminista llegó a poner en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue el único de todos los movimientos que se dieron en el país que realmente puso contra las cuerdas al presidente Andrés Manuel López Obrador. y justo desde el inicio de su gobierno. Sí, Desde el exactamente. 2010, bueno, finales de 2018, comienzos Exacto. de 2019. Entonces, estamos hablando de aquí que Claudia Sheinbaum lo entiende perfectamente bien ella y su equipo y por eso empieza esa reconciliación con este sector. Segunda reconciliación es básicamente con las clases medias y con los medios de... Bueno, ese es el tercero. Con las clases medias, en el sentido de no verlas ya no ha hablado, nunca ha mencionado a los fifís. ¿Eh? Esa palabra ya Desapareció del desapareció léxico. en el léxico, por lo menos, de las mañaneras o de las mañaneras del pueblo. No ha aparecido. Antes era un término que estaba Claro. presente. Y tercer elemento, el elemento confrontativo con los medios de comunicación. De decirles, tú mientes, tú eres un adversario, tú eres un vendido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los adjetivos que podamos ahorita Claro. pensar. Entonces, aquí estamos hablando de que Claudia Sheinbaum lo que está buscando con esta estructuración o reivindicación de esta imagen pública, o sea, reestructuración o reconstrucción,
es que Morena no se vea como el partido que o no genere la incertidumbre que en nuestro país se está haciendo un partido hegemónico Ujú. y por lo tanto que no exista la posibilidad próxima de una alternancia en el poder, sino todo lo contrario, al hacer todo de una forma y reivindicando la imagen y digamos, reivindicando la relación entre estos sectores, lo que busca Claudia Sheinbaum es dejar un legado de conciliación o reconciliación. Y esa reconciliación le va a permitir que si se da una tercera administración de Morena, no nos pase lo que está ocurriendo en Venezuela o no nos pase las críticas que están ocurriendo en otras partes del mundo, en las cuales el partido o el sujeto se ha mantenido en el poder y lo que ha hecho para mantener el poder es acribillar con la oposición o con aquellos que no vayan con su forma y estilo de gobernar. Muy interesante, sí, justo se busca lograr todo lo contrario y poniendo un ejemplo de Latinoamérica como lo que pasó con Pinochet, lo que pasaba en Argentina en los años Sí, las 70. dictaduras, eso. Ella lo que busca justamente, Fabián, es que no se le llame a Morena un partido dictatorial, sí, o un Ok, partido hegemónico, sino que se le habla a Morena como un partido que realmente ha ganado, digamos, la presidencia de sus diferentes espacios a partir del apoyo y la aclamación popular. muy bien, pues muchas gracias por el análisis, doctor, bastante interesante cada punto que nos describió y bueno, yo me despido con muchísimo gusto, le agradezco la presencia y nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana aquí en Descifrando el Poder de Comunicación Política Aplicada. Claro que sí, Fabián, nos vemos y nos Nos está- escuchamos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.